1 de cada 4 niños sufre acoso escolar. No hay un perfil establecido, pero sí hay condicionantes. Es lo que defiende la presidenta de la Asociación contra el Bullying y el Ciberbullying en Salamanca y presidenta de la Federación Nacional. Carmen Guillén fundó la asociación hace más de 7 años y desde entonces han sido ya más de 700 casos tratados. Asegura que las somatizaciones como los dolores de cabeza y de barriga antes de volver al colegio, la tristeza, el llanto o un menor rendimiento escolar son algunos de los síntomas que evidencian este acoso. La prevención y la reeducación son fundamentales para frenarlo. De los inicios de la situación en los colegios o del ciberacoso hablará hoy Carmen Guillén. Esto se le llama la ley del silencio, todo el mundo lo sabe, pero nadie lo dice, y los propios niños, por miedo o por vergüenza o porque piensen que nadie los va a creer o que nadie los va a ayudar, pues no lo cuentan. Que posiblemente, si en un futuro no se les reeduca, serán futuros maltratadores en su vida adulta. Antes cogían mucho el teléfono y ahora ya no lo quieren ni ver, ¿no? O lo contrario, nos impulsó a crearla el que teníamos dos opciones: o nos quedábamos llorando o hacíamos algo. Los perfiles es algo que estamos viendo que realmente no existen, siempre se han catalogado, siempre han existido. Entendemos que en ciertas profesiones tienen que estar, pero realmente los perfiles como tal no existen. Cualquiera puede ser acosador y cualquiera puede ser víctima. Hay ciertas cosas que nos pueden hacer ver que tenemos un problema en casa, como pueden ser las somatizaciones, los dolores de cabeza y de barriga, que esos fines de semana, cuando hay que volver al colegio o en las vacaciones, aparecen. La tristeza, los lloros, el no querer ir al colegio, la caída brusca de notas, bueno, pues el cambiar de direcciones, el no querer asistir a clases extraescolares, a cosas extraescolares. Hay muchos indicativos que nos pueden hacer ver que tenemos un problema. Esto se le llama la ley del silencio, todo el mundo lo sabe, pero nadie lo dice, y los propios niños, por miedo o por vergüenza o porque piensen que nadie los va a creer o que nadie los va a ayudar, pues no lo cuentan. 1 de cada 2 con altas capacidades padece acoso escolar, y es algo que hay que erradicar o minimizar. Las altas capacidades no se les da el valor que se tiene en muchos colegios, ¿no? O sea, aparece un bullying silencioso que mata todavía más. Pero hay que entender a las altas capacidades, darles el valor que merecen también. Pero en esa tesitura tenemos al colectivo LGTB, tenemos las discapacidades, en las que llegamos a un 80% también. O sea, son subgrupos del acoso escolar que hay que atender como tal. Queda un largo camino. Siempre lo comparo con la violencia de género, que llevamos 30 y tantos años con ello y queda tanto por hacer, y todavía tenemos esos índices tan altos de violencia, ¿no? Pues el bullying es lo mismo, nos queda un camino muy largo, pero lo primero que hay que hacer es reconocer que existe, cosa que a fecha de hoy todavía hay mucho silencio, mucho negacionista, mucha hipocresía y, por desgracia, mucho negocio. Esa es otra de las consecuencias del acoso escolar, o sea, el tener que llegar a estos extremos porque queremos acabar con el dolor que esto provoca. O sea, no es que lo quieran hacer, es que lo que queremos es acabar con el dolor que provoca el acoso escolar, y llegar a estos extremos creo que es un fracaso de toda una sociedad, de todos los sistemas. Aquí fallan todos los sistemas. Está siempre en el aire, ¿no? El quitarle importancia, el restarle importancia, y es otro de los mayores errores que existen, ¿no? Las cosas hay que darles la importancia que tienen y hay que obrar en consecuencia con todo ello, y son cosas de niños, ¿no? Cuando las cosas de niños dejan de serlo, esto ya se convierte en otro tipo de cosas. En estos 7 años, y pico que llevas, Vic, he oído frases tremendas, ¿no? Una de ellas es esa, el que estáis exagerando, esto no es para tanto, esto está de moda. O sea, he oído frases que realmente me darían vergüenza en otros ámbitos. Sin embargo, en el ámbito del acoso escolar no se le da todavía la importancia que deben de tener, y a veces se sueltan cosas como esas sin tener en cuenta que quien las está recibiendo precisamente está inmersa ahora mismo en una batalla que está llena de dolor y que no se debe decir nunca.
O sea, creo que la empatía en muchas ocasiones brilla por su ausencia. Creo que todo esto tiene que empezar a cambiar de alguna manera. Creo que hay que mentalizarnos de que el problema que tenemos es un problema grave y que hay que dar prioridades a lo que realmente es importante y todavía no se hace. No es justo que nadie se vaya de un colegio, ni una parte ni la otra, pero lo que tienen que tener en cuenta siempre es que los niños que se van de un colegio se van a otro con una mochila y que posiblemente muchos de ellos acaben volviendo a repetir lo que ya han pasado. Pero el niño que se queda en un colegio porque ha acosado a otros compañeros, si no se le dice que lo que ha hecho está mal hecho y si no se reeduca de alguna manera, mañana volverán a coger a otro y volverán a hacer lo mismo. Y en su vida futura volverán a ser maltratadores, porque esa es lo que las estadísticas siempre nos dicen, que posiblemente si en un futuro no se les reeduca, serán futuros maltratadores en su vida adulta. Cambio de ciudad en algunas ocasiones. Nosotros tenemos socios que se han tenido que marchar, ya no viven en esta ciudad y bueno, en algunas ocasiones sí hay cambios de vivienda, pero también hay cambios de ciudad. Y también hemos visto familias que se han separado, padres que se han llegado a separar por el acoso escolar de sus hijos. El mejor protocolo que existe es aquel que no se tiene que poner en marcha, o sea, y eso es en esta violencia y en cualquiera de las violencias, por lo que hay que apostar siempre por la prevención. Y esa prevención implica en la formación al profesorado. Una de las cosas que desde ASVIC se ha hecho este año ha sido dar esa formación a más de 100 profesores. Y cómo actuaban antes a cómo actúan ahora, se les nota y se les nota mucho. Además saben que tienen el apoyo detrás de profesionales que los pueden ayudar en cualquier momento. Pero sí que es verdad que cuando ASVIC llegó, en Castilla y León no existía ese protocolo, nació a los 11 meses o así de nacer nosotros. Éramos la única comunidad de toda España que no tenía ese protocolo. Y bueno, pues los mejores protocolos que existen son los que no se tienen que poner en marcha. Entonces la prevención es la clave de todo ello. Lo primero que les dice es que tienen que proteger al niño que es víctima. Después tienen que hacer entrevista con el resto de los niños. Tienen unos topes para presentar eso, de tiempo para presentar todo ese tipo de información. Se constituye una comisión si todo eso se ve que va en esa dirección y se toman medidas. O sea, ese protocolo les da unas pautas a seguir con todo lo que hay que hacer. Pero sí que tenemos que tener en cuenta que en ningún caso es igual, por lo que no podemos dar café para todo el mundo. Sí que hay cierta resistencia todavía a abrir los protocolos, no por parte de algunos colegios, que sí que los abren de oficio. De hecho, yo la primera vez que llegué a un colegio y pregunté, ¿vais a abrir el protocolo? Y me dijo, ya lo he hecho, fue algo que me extrañó, porque es algo que no suele ser. En aquella época, que estaba recién nacido el protocolo y poco más, no era lo más habitual. Sí que tienen ese medio y sí que ante el menor problema que exista, sí que lo deben de poner en marcha. Creo que mirar para otro lado no se debe hacer nunca, ni ahora ni en cualquier ámbito de su vida, ¿no? Pero se evitaría mucho mal, porque lo que empieza siendo un conflicto y se puede parar en sus inicios, acaba siendo un acoso escolar en algunos casos. Y si ese conflicto se para a tiempo, nos llegaríamos hasta el otro extremo. Y ahí sí que interviene el tiempo y la manera de hacer las cosas. O sea, si todo esto se parara en sus inicios, no llegaríamos al punto que estamos. Hay que decirle a los propios padres que no le resten importancia al problema que les trae sus hijos a casa, ¿no? Esa es otra de las cosas con las que nos hemos encontrado, el que los propios padres, bueno, pues no le dan la importancia que tienen. Bueno, esto en mi tiempo también pasaba, esto lo arreglábamos a base de tortazos. Esas cosas también las hemos oído, pero indudablemente no estás en los tiempos en los que vivían ellos, indudablemente ahora las cosas no se arreglan de esa manera. Entonces, ante la menor sospecha que tengan o ante la menor cosa que les plantee su hijo, por favor, escúchenlo. O sea, porque después vienen los lamentos y después vienen otro tipo de cosas. Aquí en Salamanca tenemos unidades dedicadas a menores, como puede ser la UFAN o puede ser el Grupo 4 de la Policía, también está Guardia Civil, que son recursos cuando todo esto aparece y por supuesto no se le da la importancia que tiene que dar. O sea, son recursos que están especializados en todo ello, ¿no?
y hay que verlos como tal. O sea, si tenemos un problema y no se nos plantea una solución a ese problema y vemos que ese problema está ahí y está latente y va a seguirse estando, pues a lo mejor hay que considerar el interponer ciertas cosas. También están las fiscalías y los juzgados de menores para todo esto, pero no se puede... Detrás del acoso escolar siempre hay sufrimiento, o sea, siempre, por parte de los niños, por parte de las familias, por parte de todo lo que rodea, y no tenemos por qué llegar a esto. O sea, presumimos de ser una sociedad civilizada cuando realmente en muchas ocasiones nos comportamos como lo contrario. El ciberacoso es algo que está latente, o sea, las redes sociales e Internet han venido para quedarse, pero no ahora, hace mucho tiempo. El problema que tenemos de todo ello es el uso y el mal abuso que se ha hecho de ello hasta ahora y la nula educación digital que hemos tenido, y si no lo hemos visto a raíz de la pandemia, ¿no? Si no hubiéramos tenido Internet no hubiéramos podido hacer absolutamente nada, pero no se ha educado digitalmente para ello. O sea, igual que cuando que tú no le darías un coche a tu hijo porque sabes que se va a matar con ello, sin embargo estás poniendo en la mano un teléfono, que es también un arma de doble filo, sin decirle cómo podemos llegar al extremo que estamos, ¿no? Entonces, bueno, pues el ciberacoso tiene indicadores muy similares a los del acoso escolar. Y también tenemos que tener en cuenta que en muchas ocasiones el ciberbullying es la extensión del acoso escolar presencial en un 70 o un 80% de los casos. Entonces los indicadores son muy similares. Pero hay uno que a mí me resulta bastante curioso y es que en ocasiones esos niños llegan a cambiar la manera de vestir. O sea, los niños que están padeciendo ciberbullying en muchas ocasiones llegan a cambiar la manera de vestir. También está el que antes cogían mucho el teléfono y ahora ya no lo quieren ni ver, ¿no? O lo contrario, cuando suena el teléfono acuden rápidamente muy nerviosos a él. Esos son indicativos más específicos del ciberbullying, pero son en muchos casos parte de los que vemos en el acoso escolar. Y la inteligencia artificial nos va a solucionar muchos ámbitos de la vida. Yo ahora mismo estoy en un curso precisamente de inteligencia artificial y bueno, pues vienen cosas maravillosas, ¿no? Sobre todo en temas sanitarios o en temas educativos o en temas de marketing. Pero volvemos a lo mismo, el mal uso y el abuso que se hace. O sea, pensamos que todo esto es territorio comanche y que tenemos amplitud para hacer lo que nos venga en gana y sin embargo nos vamos a lo malo, recurrimos a lo malo, pero es cuestión de educación y cuestión de que haya una normativa con esa inteligencia artificial que nos ha caído de golpe y todavía no hay mucho que regule esa inteligencia artificial. El ciberbullying de hecho se le llama el 24/7 porque son las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Bueno, este año los 366. Pero indudablemente va más encaminado a un bullying psicológico que a otra cosa. Detrás de cualquier acoso hay un bullying psicológico, pero mucho más en el digital, porque no sabes por dónde va a venir la cosa. Cuando tú cierres un teléfono o cierres un ordenador y lo vuelvas a abrir, eso va a seguir ahí. Además, tenemos que tener en cuenta que se escudan en el anonimato en muchas ocasiones y que esto es viral. En medio segundo está en la otra parte del mundo y se suma a ello muchas veces gente que ni te conoce. Yo creo que a todos los casos hay que darles la importancia que tienen que tener. Y a mí esto me joroba mucho, joroba entrecomillado. Sé que no es la palabra indicada, pero me joroba mucho cuando salta un caso de un famoso. Hay mucha empatía, todo se investiga, pero ¿por qué se le tiene que dar la misma importancia? ¿Por qué no se le da la misma importancia a otros casos que son anónimos que a todo ello? O sea, volvemos a lo mismo. Creo que a todo ello hay que darle la importancia que se tiene que tener y, por supuesto, investigarlo. O sea, tenemos unas direcciones IPs, a veces es difícil porque muchas de ellas provienen de países árabes e investigar, llegar hasta allí es difícil, pero no debería quedar nada sin saber por dónde ha venido. Trasbig nació de un fracaso, como siempre digo, ¿no? Y cuando digo que nació de un fracaso, la gente se queda un poco a la expectativa, pero creo que fracasó todo. Fracasó el sistema jurídico, el sistema social, el sistema educativo. Todos los sistemas fracasaron cuando en tu propia casa tienes un problema como este y nadie hace nada. O sea,
Nos impulsó a crearla el que teníamos dos opciones, o nos quedábamos llorando o hacíamos algo. Y creo que es evidente que yo de llorar, lloro cuando tengo que llorar, pero no por no hacer nada. O sea, nos impulsó el que algo había que hacer, alguien tenía que sacar todo esto a la luz y esto no podía estar en el silencio todavía más tiempo. La asociación va desde el apoyo a víctimas y victimarios y a toda la comunidad educativa hasta la reeducación de personas que han cometido estas conductas, asesoramiento, formación a padres, madres, profesorado, apoyo a quien nos necesite con todo esto y por supuesto campañas de sensibilización, concienciación, divulgación, el hacer materiales divulgativos, el sacar proyectos fuera como los que tenemos para erradicar o minimizar todo este tipo de cosas y por supuesto darle a la sociedad y darle al acoso escolar el lugar que merece. O sea, el decir este problema existe y esta sociedad tiene que ser consciente de ello. Entonces se tiene que acabar y se tiene que acabar ya. La asociación está en Ramón y Cajal, en 5-7, al lado del campo San Francisco. No tienen por qué ser socios, allí se atiende a todo el mundo. Hay gente que se queda con nosotros siendo socios, otra gente al cabo de los años nos preguntamos ¿qué habrá sido de? Y siempre llegas a la misma conclusión, ¿no? La falta de noticias es buena noticia, o te los encuentras por la calle y ves que todo está bien, ¿no? O haces un rastreo en muchas ocasiones por redes sociales y ves que todo está en orden. Y la verdad es que eso es parte de nuestro gran éxito, ¿no? El ver que todo ha vuelto a la normalidad dentro de esa familia. Creo que con todo esto hay que ser humanos y esa es la clave de la atención de ASBIC. El ser humanos y el decirle yo te entiendo y yo te comprendo y estoy aquí para ayudarte. Entonces, en todos estos años la verdad es que hemos hecho de todo un poco para que esta sociedad sea consciente de que estamos aquí y que ojalá nos pudiéramos ir a casa mañana porque esto se acaba, pero creo que seguiremos, en mi caso, hasta el último de mis días. Documentados, hay más de 700 casos documentados. Todavía no están actualizados los de este año, pero nos meteremos en 700 y pico. El acosador es víctima en muchos casos. Hay un tipo de acosador que es víctima, pero siempre hay que ayudarlo, porque en muchas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, son niños, niñas o adolescentes que están viendo violencia o que la han visto en algún momento de su vida y que están extrapolando esa violencia a otros ámbitos. Por lo tanto, hay que ayudarlo siempre. O sea, esa ayuda psicológica que se le da a la víctima y también se le debe dar al acosador, ¿no? Y por supuesto a la gente que lo está viendo, los espectadores son clave en todo ello. Lo primero que tienes que reconocer es el problema que tienes, o sea, indudablemente escuchar a tu hijo, pero reconocer que tienes un problema y ponerle la solución y por supuesto no quitarle la importancia a lo que tienes, porque si en estos momentos no ayudas a tu hijo tendrás otros problemas mayores en un futuro. Y por supuesto no quitarle la importancia que tiene que tener, o sea, tolerancia cero ante cualquier maltrato. Hay una frase que dice que tu silencio te hace cómplice y los que miran y los que no dicen nada no dejan de ser cómplices de todo ello. Sí que es cierto que hay veces que no saben, cuando hablamos de niños, no saben cómo actuar o no saben cómo hacer las cosas, pero para eso está el darles recursos y el dotarlos de herramientas para que sepan cómo actuar ante el acoso escolar. Y por supuesto, si los que callan son adultos, tendríamos que estar hablando de otro tipo de cobardía aún mayor. La voz siempre tiene que estar alzada y hay que alzar la voz por los que ya no pueden hacerlo y por supuesto por los que se les ha negado esa posibilidad de seguir clamando lo que es suyo y de vivir la niñez que deberían de haber vivido. Así que no hay que callarse nunca. O sea, pese a quien pese y traiga las consecuencias que tengan que traer. Las asumiremos, pero hay que seguir diciendo que esto se tiene que acabar.